El desembarco de Normandía ha sido llevado al cine varias veces. Una de las últimas películas es de esta escena que acaban de ver, de salvar al soldado Ryan, protagonizada por Tom Hanks, pero era solo una película. En estos casos la ficción nunca supera a la realidad. Estas son las verdaderas imágenes de aquella mañana del 6 de junio de 1944. Miles de embarcaciones militares trasladaron a decenas de miles de soldados que sabían que aquel día podía ser su último día. Y en efecto, para muchos de ellos fue su último día. Pero la mayoría logró tomar la playa y a partir de ahí avanzar hacia París. La capital francesa fue liberada semanas después. ¿Cómo se preparó el desembarco de Normandía? ¿Cómo era en ese momento el reparto de fuerzas entre los aliados y el ejército de Hitler? ¿Qué pasó en las playas de Normandía? Se lo vamos a preguntar a un especialista en ese tramo de la historia del mundo. José Luis Martínez Sanz, buenas noches. Buenas noches. Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. ¿Cómo estaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué momento exacto nos encontramos? ¿Cómo estaba el reparto de fuerzas? El reparto de fuerzas desde el momento en que entra Estados Unidos en la guerra es evidentemente favorable a los aliados. Desde 2 años antes, Stalin estaba pidiendo a los aliados occidentales que se abriese un segundo frente, porque la Unión Soviética no podía resistir ella sola la enorme avalancha militar y tecnológica que tenía Adolfo Hitler. En la conferencia de Casablanca, los aliados quedaron en que convenía abrir otro frente en Europa haciendo una invasión por Normandía. Esa fue la sugerencia de Churchill. En aquel momento las circunstancias estaban evidentemente en favor de los aliados solo por la intervención americana. ¿Y los alemanes no llegaron a saber lo que se estaba preparando o tenían una visión errónea de lo que se estaba preparando en el sur de Inglaterra? Como usted sabe, los alemanes, como cualquier potencia, tienen sus espías, sus informadores, y por descontado sabían que se estaba preparando claramente una invasión. Lo que sí consiguió el alto mando aliado es despistarles, engañarles, hacerles creer que se iba a producir por el sitio más lógico, más coherente, el que aconsejaba el sentido común, que sería por la zona de Calais. La parte más corta del Canal de la Mancha. Efectivamente. Y por el contrario, Eisenhower consiguió, y su Estado Mayor, imponer que se hiciese en las playas de Normandía, donde ciertamente estaban fortificadas, como lo estaba todo el norte de Europa, por ese famoso muro atlántico, que era como una especie de línea Maginot. Hitler en aquel momento era consciente de la situación en la que se encontraba o pensaba que las cosas eran de otra manera como realmente eran. Hitler nunca fue tonto, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y de hecho en algún momento con la intención de despistar, con la intención de rehacer, hace alguna otra intentona, pero lo que sí está claro es que Alemania ya no tiene jóvenes que puedan sustituir a las bajas producidas, mientras que del otro lado del Atlántico ha llegado casi 1 millón de hombres a Europa dispuestos a luchar. ¿Cómo se preparó la operación? ¿Cuáles fueron los mecanismos que acabaron por convertirse en realidad el 6 de junio del 44? Tras una conferencia aliada, se quedó claramente en que había necesidad de hacer una invasión por el norte de Europa. La cuestión es que se encomendó la dirección total como comandante supremo a Eisenhower y a su vez se encomendó la dirección de las operaciones propias de la invasión al famoso mariscal Montgomery. La idea fue intentar despistar a los alemanes. ¿Cómo? Pues creando una especie de ejército falso en la zona de Calais, donde debían hacer parecer a los alemanes que la invasión iba a ser por ahí. Ese ejército falso lo dirigía el general Patton. Allí se crearon tanques de cartón piedra, vehículos acorazados, aviones de lo mismo, mientras que en la otra zona se iba preparando perfectamente la invasión. Una vez que ya estuvieron reunidos todos los materiales y todos los efectivos, como usted ha dicho muy bien, en la noche del día 5 de junio del año 44 se lanzó una serie de aviones y una serie de planeadores llenos de paracaidistas, las famosas tropas aerotransportadas, que cayeron detrás de las líneas de defensa alemanas. Desde ahí tenían que hacer una serie de sabotajes para impedir que por tren o por cualquier otro medio llegasen refuerzos a los alemanes.
A esta hora del día 5 de junio de 1944, ¿qué estaría pasando en el sur de Inglaterra? ¿Estaban ya los soldados a punto de subir a las embarcaciones o ya habían subido? ¿Cómo se estaba preparando más o menos a esta hora de hace 65 años? Parece ser que a esta hora, hace 65 años, los jefes y oficiales de las fuerzas aéreas estaban arengando a sus pilotos y a los soldados paracaidistas a los que iban a transportar, diciéndoles la importancia de su misión y que todo el porvenir de Europa se iba a jugar justamente en ese día. Ciertamente los aliados habían desembarcado ya en Europa un año antes, pero en la parte sur, en la parte de Italia. Lo realmente importante es que para vencer a Hitler en el oeste, en el occidente, era necesario hacer ese desembarco. ¿Estamos hablando del desembarco más grande militar de la historia? Sí. A partir del momento en el que se produce el desembarco hay una batalla terrible, mueren muchos soldados de los dos bandos ahí, pero finalmente los aliados consiguen coger la playa o hacerse dueños de la playa. A partir de ahí, ¿cómo avanza el ejército aliado hacia París? La verdad es que no avanza. Está casi un mes en esas pequeñas zonas hasta que por fin, un mes después, se empieza a romper claramente el frente y poco a poco es cuando inicia su avance. Pero fíjese, la gente piensa que el avance únicamente lo hace ese cuerpo expedicionario y se olvidan de que hay otro hecho. Y es que, mes y medio después del desembarco de Normandía, hay otro desembarco aliado también en Provenza. En lo que hoy es Saint-Tropez, pues desembarcan los aliados y empiezan a subir para confluir con todos los demás y de esta manera penetrar en Alemania. Y en efecto, como usted muy bien ha dicho, en el mes de agosto París es liberado. Esto ocurría en 1944, pero sí, más o menos en estos días también, pero de unos años antes, se producía un hecho fundamental en la Segunda Guerra Mundial, que fue el avance de Alemania, de los soldados alemanes hacia Rusia. Efectivamente. Como usted sabe, Adolfo Hitler y Stalin habían hecho un pacto, el llamado Pacto Germano-Soviético, en 1939, para, primero, evitar que el otro guerrease contra el invasor nazi y de esta manera le estropease el plan. Y además, en segundo lugar, muy importante, habían hecho un pacto secreto desconocido para todo el mundo, que siguió siendo desconocido hasta los juicios de Nuremberg, en que salió a la luz, que era repartirse Polonia. Cuando Alemania invade Polonia, fieles a sus compromisos, Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Cuando Stalin empieza a penetrar en Polonia para quedarse con la parte que le ha correspondido del pacto, nadie le declaró la guerra, pero se quedó. Bien, como usted sabe, esa alianza era una alianza contra natura. Así que tanto Stalin como Hitler estaban preparándose para atacar al otro. En 1941 se adelantó Hitler y, en efecto, el 22 de junio invadió la Unión Soviética. En la historiografía militar se le conoce como la Operación Barbarroja. Y que fue también muy sangrienta durante mucho tiempo. Profesor Martínez Sanz, le agradecemos que haya estado con nosotros para comentar sobre todo el desembarco de Normandía, pero estos dos acontecimientos históricos que confluyen su aniversario en este mes de junio. Muchas gracias. Buenas noches. Dejamos aquí la historia.